Hola, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos embarcamos en un viaje que, bueno, sinceramente, le da la vuelta por completo a muchísimas cosas que creemos saber sobre la salud crónica. Sí, sobre el dolor y el funcionamiento de nuestra propia anatomía. Exacto. Vamos a sumergirnos en unos extractos muy particulares de un texto que está profundamente enfocado en la medicina natural. Así es. Y la misión de nuestro análisis de hoy es desgranar unas afirmaciones bastante provocadoras que hace esta documentación. Muy provocadoras, la verdad. Habla de dos causas fundamentales de casi cualquier enfermedad que, según la premisa de hoy, son sistemáticamente ignoradas. Que serían la congestión hepática y la deshidratación crónica a nivel celular. Eso es un material que desafía frontalmente muchas nociones preconcebidas de la medicina moderna. Así que invitamos a quienes nos escuchan a mantener la mente abierta y prepararse para cuestionar el origen de síntomas muy cotidianos. Y para establecer el tono analítico adecuado desde este primer minuto, creo que es vital aclarar el marco de esta exploración. Claro, importantísimo. Nuestro objetivo aquí es sintetizar y desmenuzar de manera totalmente imparcial los conceptos expuestos en este material original. Ajá. No estamos aquí para emitir ningún tipo de juicio médico, ni para respaldar clínicamente estas afirmaciones. Por supuesto. Lo que vamos a hacer es meternos en la lógica interna que propone el autor, entender el porqué de sus argumentos y fomentar el pensamiento crítico sobre cómo el cuerpo humano funciona como un ecosistema inmensamente interconectado. Totalmente de acuerdo. Al analizar estos textos, veremos una perspectiva alternativa muy estructurada, manteniendo siempre esa lente objetiva para que la audiencia pueda sacar sus propias conclusiones. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el texto arranca golpeando muy fuerte contra lo que denomina el gran mito de la vesícula. Sí, va directo a la raíz. A ver, existe esta creencia casi universal en la sociedad de que las piedras, los famosos y dolorosos cálculos biliares, son algo que exclusiva y únicamente se forma dentro de la vesícula biliar. Que es lo que todos hemos escuchado siempre. Exacto. Pero la documentación que manejamos hoy, escrita por alguien que subraya llevar cerca de 30 años practicando la medicina natural, le da la vuelta a esto por completo. Le da la vuelta. Afirma que la inmensa mayoría de los cálculos se forman en realidad en el hígado. Ojo a esto. Y aporta un dato estadístico que da que pensar. Se calcula que el 20% de la población mundial desarrollará cálculos en la vesícula en algún momento de su vida. Un 20%, ¿sí? Sin embargo, la afirmación categórica aquí es que absolutamente todas las personas con enfermedades crónicas tratadas en esas 3 décadas tenían una cantidad enorme de piedras en el hígado. Es una afirmación. 100% de coincidencia. Es una afirmación. Lo fascinante aquí es el motivo por el cual la medicina convencional pasa por alto esta supuesta epidemia silenciosa. Claro, porque si todas estas personas crónicamente enfermas tienen el hígado lleno de piedras, ¿cómo es que no lo vemos en un chequeo anual normal? Pues la explicación que ofrece la lectura radica precisamente en los métodos de diagnóstico. Los análisis de sangre convencionales para medir las enzimas hepáticas tienen un punto ciego inmenso. Ajá. Según la lógica planteada, estos análisis solo muestran niveles anormalmente altos cuando ya existe una destrucción celular muy avanzada. Es decir, muy tarde. Exacto. Hablamos de escenarios como una hepatitis severa o un daño orgánico masivo. Es decir, cuando el análisis avisa, el daño estructural ya está hecho. No detecta el atasco previo. Ya, pero, a ver, entiendo lo de la sangre. Pero, ¿y las pruebas de imagen? Ah, ahí está el tema. Si alguien tiene cientos de piedras en un órgano, una ecografía o unos rayos X deberían mostrarlo sin problema, ¿no? Pues ahí radica la diferencia estructural clave que expone el material. Hay que entender de qué están hechas estas piedras. Vale. Los cálculos de la vesícula suelen contener hasta un 20% de minerales pesados, como el calcio. Que se calcifican. Exacto. Eso hace que se calcifiquen, se vuelvan sólidos como rocas y por tanto brillen en una radiografía. Salen como manchas blancas. Eso es. Pero los cálculos que se forman dentro de los conductos del hígado están compuestos en un 85 a 95% por colesterol puro y materia orgánica coagulada. Colesterol. Son, básicamente, tapones de grasa endurecida. Madre mía. Esto los hace prácticamente invisibles a los rayos X, a las ecografías convencionales e incluso a los escáneres. O sea que pasan totalmente desapercibidos. Totalmente.
La única forma en que la medicina convencional suele notar esto, según la fuente, es cuando hay una acumulación tan masiva, y el texto llega a hablar de hasta 20.000 cálculos en un solo hígado, que el órgano entero se inflama. 20.000, tela. Sí, 20.000. Y ahí es cuando los médicos emiten un diagnóstico genérico de hígado graso. Fíjate en un detalle de la lectura que me parece súper curioso y que sirve de puente entre dos mundos que a veces parecen irreconciliables. Dime. A pesar de esta aparente invisibilidad en el día a día de la medicina convencional, una de las pocas y más prestigiosas instituciones que sí reconoce e ilustra clínicamente la existencia de estas piedras es nada menos que la Johns Hopkins University. Nada menos, sí. En sus propios textos médicos los denominan explícitamente cálculos intrahepáticos. Intrahepáticos dentro del hígado. O sea que la anatomía de vanguardia reconoce que el fenómeno existe, aunque el enfoque sobre su impacto difiera. Y para entender verdaderamente el impacto de tener miles de cálculos intrahepáticos, necesitamos visualizar el papel central que juega el hígado. No es solo un órgano más. No. Es el director de orquesta del metabolismo. Pues pongamos esto en perspectiva para el día a día de quienes nos escuchan. Imaginemos el hígado, un órgano que pesa unos 1.400 gramos, casi kilo y medio, Que ocupa casi todo el lado derecho. ocupando prácticamente toda la parte alta derecha de nuestro abdomen. Actúa como el filtro principal y la gran planta procesadora de combustible del organismo. Así es. Se encarga de cientos de funciones simultáneas, pero la lectura hace hincapié en una de las más cruciales. La producción de bilis. Exacto. Un hígado sano produce entre medio litro y 1 litro entero de bilis al día. Es una cantidad importante. Es un líquido espeso, alcalino y muy amargo, absolutamente esencial. Pero la pregunta es, ¿qué pasa exactamente cuando esa planta procesadora se atasca con estos tapones invisibles de colesterol? Pues se desencadena lo que podríamos llamar un efecto dominó digestivo devastador. ¿Un efecto dominó? Sí. Si los conductos biliares del hígado están bloqueados por estas piedras, la consecuencia mecánica directa es que el órgano segrega muchísima menos bilis hacia los intestinos. Claro, el conducto está taponado. Exacto. Y sin la cantidad adecuada de bilis, el intestino delgado es físicamente incapaz de digerir y absorber las grasas de los alimentos que ingerimos. Lógico. A corto plazo, esto provoca síntomas muy visibles que a menudo se normalizan. Por ejemplo, heces que flotan en el inodoro o que tienen un color pálido, similar a la arcilla. Que eso indica que la grasa está pasando de largo sin absorberse. Exactamente. Pero a largo plazo, el problema se vuelve sistémico. Si el cuerpo no puede absorber las grasas, tampoco puede absorber las vitaminas liposolubles ni minerales cruciales como el calcio. A ver, frena un momento ahí. La lectura sugiere entonces que un problema óseo puede originarse en el hígado. Sí, Porque siempre nos han dicho que para los huesos hay que tomar más leche o suplementos de calcio. pues ese es exactamente el cambio de paradigma que propone el texto. Plantea un dato sumamente revelador sobre la desnutrición celular. Ajá. Argumenta que problemas estructurales graves, como la osteoporosis, podrían derivarse en última instancia no de una falta de ingesta de calcio en la dieta, sino de una digestión inadecuada de las grasas. Por la falta de bilis. Eso es, debido a esta falta crónica de secreción biliar. Por mucho calcio que se consuma, si no hay bilis para procesar las grasas que transportan los nutrientes, el calcio no llega a los huesos. Es increíble cómo cambia la perspectiva cuando ves el cuerpo como un circuito cerrado. Totalmente cerrado. Y los impactos de un hígado bloqueado no se quedan solo en la digestión de grasas. La lista de daños colaterales que enumera el material es asombrosa. Es larguísima. Afirma que una congestión hepática severa puede llegar a bloquear hasta el 70% del flujo sanguíneo que va hacia el corazón. El 70%. Además, responsabiliza a este órgano de nuestra lucidez mental y de nuestra estabilidad emocional. Muy importante también. Y señala algo gravísimo. Un hígado atascado pierde la capacidad de procesar correctamente las hormonas esteroides naturales del cuerpo, ¿Convirtiéndolas en qué? en sustancias potencialmente letales que aumentan el riesgo de cáncer en los órganos reproductores. Y por si fuera poco, advierte que toda esa bilis que se queda retenida por culpa de la obstrucción termina volviéndose tóxica. Se estanca. Exacto, envenenando lentamente el torrente sanguíneo. Ante este panorama de toxicidad profunda y bloqueo sistémico, la documentación dedica una atención considerable a la solución directa que propone su autor. Que es un procedimiento mecánico. Sí, un procedimiento que él denomina la limpieza hepática.
Y para ilustrar que no es solo teoría, el autor pone su propio cuerpo como ejemplo con una anécdota personal impactante. Muy reveladora. Relata cómo él mismo, a través de una serie de estos lavados hepáticos, logró expulsar la friolera de 3.000 piedras. 3.000 piedras. Y las describe al detalle. Cientos de piedras de color verde del tamaño de un guisante, otras del tamaño de un garbanzo e incluso algunas calcificadas de hasta 2,5 centímetros de diámetro. 2,5 centímetros es una pasada. Es tremendo. Según su testimonio, el resultado tras dejar su hígado completamente limpio fue radical. Afirma haber triplicado su nivel de energía y vitalidad y eliminó de un plumazo los dolores crónicos de espalda y la rigidez articular que llevaba sufriendo años. Hay que dar un poco de contexto sobre este procedimiento, porque la lectura subraya repetidamente que no es algo trivial. No es algo para hacer un fin de semana a la ligera. Ni mucho menos. No es un remedio de fin de semana. Requiere una preparación muy estricta de 4 a 6 semanas. Ajá. El protocolo exige realizar limpiezas previas y profundas tanto del colon como de los riñones. ¿Por qué del colon y riñones primero? La lógica detrás de esto es que si vas a movilizar miles de piedras y toxinas desde el hígado, los conductos de evacuación del cuerpo deben estar completamente despejados. Claro, para no atascarlo todo peor. De lo contrario, el remedio podría causar una obstrucción peor. A la par de esto, el texto lanza una crítica muy afilada a los enfoques quirúrgicos convencionales. Sí, el tema de las operaciones de vesícula. Exacto. Es una barbaridad leer que alrededor de 1 millón de estadounidenses pasan por quirófano cada año para extirparse la vesícula y acabar con los cólicos. 1 millón al año. Pero si el problema principal sigue estando en el hígado, como defiende este autor, la lectura insinúa que todas estas cirugías son básicamente un parche temporal. Pues más que un parche, lo describe como alterar la fontanería del cuerpo sin arreglar el origen del problema. ¡Qué buena analogía! El argumento es que extirpar la vesícula no soluciona la raíz de la enfermedad, puesto que la fábrica, es decir, el hígado, sigue estando saturado de piedras. Sigue bloqueado. Claro, y al faltar la vesícula, que actúa como un reservorio inteligente que libera bilis solo cuando comemos grasa, la bilis empieza a gotear de forma constante y descontrolada directamente hacia los intestinos. Un goteo continuo. ¿Eso es? Este goteo ácido continuo puede irritar y dañar el tracto intestinal a largo plazo. Lógico. Por eso, advierte el material, es tan común que las personas operadas de vesícula vean reaparecer sus problemas digestivos con el tiempo. O sea que no se curan, realmente. No, y a menudo estos problemas vienen acompañados de un aumento excesivo y persistente de peso que no logran controlar. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque justo cuando crees que el tema central es solo el hígado, en la segunda mitad del texto la investigación da un giro que, confieso, no me esperaba para nada. Es un giro importante. Conecta toda esta congestión y toxicidad con algo tan cotidiano como un simple vaso de agua. El agua, sí. Nos recuerda una obviedad biológica. El cuerpo humano es un 75% agua. Algo básico. Sin embargo, la premisa plantea que la inmensa mayoría de la sociedad moderna sufre de una epidemia no diagnosticada de deshidratación crónica a nivel celular. Crónica. Hemos sustituido el consumo de agua pura por tés, cafés, alcohol, refrescos o bebidas energéticas. Y la ironía que destapa la lectura es tremenda. A ver. Todas estas alternativas modernas están cargadas de cafeína, azúcar o químicos que actúan como potentes diuréticos. Claro, los diuréticos. Es decir, que al beberlas estamos forzando al organismo a orinar y eliminar mucha más agua de la que esa propia bebida nos está aportando. Creemos que nos hidratamos, pero en realidad nos estamos secando. Y si conectamos esta sequía con el panorama general de la salud, llegamos a la tesis central más provocadora de todo el material. ¿Cuál es? Argumenta que una enorme proporción de lo que la medicina moderna diagnostica con nombres complejos y cataloga como enfermedad es, biológicamente hablando, un estado avanzadísimo de deshidratación combinada con toxicidad acumulada. Deshidratación y toxicidad. El autor lo denomina toxemia. Toxemia, vale. A nivel celular la situación es crítica. Explica que las células pueden llegar a perder hasta un 28% de su volumen total de agua. Un 28% es muchísimo para una célula. Es una barbaridad. Y cuando una célula se encoge de esa manera, se altera por completo su flujo osmótico y su capacidad para generar energía celular.
lo que se conoce como ATP. Exactamente, el ATP. Espera, frena un momento la clase de biología para quienes no tenemos la terminología médica tan fresca. Claro, a ver. ¿Qué significa exactamente que una célula pierda el 28% de su agua? ¿Y qué tiene que ver eso del flujo osmótico y el ATP con la toxemia? Pues vamos a visualizarlo con una metáfora que utiliza el propio texto, que es muy ilustrativa. Perfecto. Imaginemos el movimiento del agua hacia adentro y hacia afuera de nuestras células como si fuera el caudal de un río que desciende por una montaña. Vale, un río. Y ese río pasa por una presa para generar energía eléctrica. Esa energía que se genera es el ATP. La batería de la célula. Eso es la batería fundamental. El flujo osmótico es simplemente esa corriente de agua atravesando la membrana celular para mantener el sistema funcionando. De acuerdo. ¿Y si se deshidrata? Si el cuerpo está deshidratado, el río se seca. Y sin corriente de agua la turbina de la presa se detiene y la producción de ATP colapsa. Se apaga el sistema. Exacto. ¿Qué ocurre entonces? Que la célula se queda sin energía para expulsar su propia basura. Claro. Los residuos metabólicos se quedan atrapados en su interior y en el líquido que la rodea, creando un entorno estancado y altamente tóxico. O sea, un pantano en lugar de un río. Para darle vida a este concepto del estancamiento tóxico, el texto narra la historia clínica de una paciente llamada Demetria. Esa historia es tremenda. Es un relato que se te queda grabado. Hablamos de una mujer griega de 53 años que acudió a la consulta buscando alivio para sus terribles dolores de vesícula. Sí. La descripción visual que hace el autor es impactante. Demetria tenía la piel de un tono gris oscuro. Gris literal. Un gris literal, sí, que él identificó inmediatamente como un marcador visual de toxemia severa. De estar intoxicada, vamos. Toxinas que la piel intentaba retener porque los órganos de eliminación estaban completamente colapsados. Al verla tan hinchada y claramente deshidratada, le ofreció algo tan básico como un vaso de agua pura. Y fíjate en la respuesta. La respuesta de Demetria fue insólita. Le dijo, nunca bebo agua, me pone mala. Me pone mala. Sentía náuseas incontrolables cada vez que intentaba tragar agua sola. Y la justificación biológica de esas náuseas, según el análisis que hace el autor, es un ejemplo magistral de cómo malinterpretamos los síntomas a veces. Totalmente. Cualquier profesional podría pensar que simplemente el agua le sentaba mal al estómago, pero el diagnóstico alternativo fue que el cuerpo de Demetria estaba en un estado de sequía interna tan extrema y tan saturado de venenos que ante la más mínima gota de agua pura que entraba, el organismo reaccionaba con desesperación. Con desesperación. Utilizaba esa poquita agua limpia para intentar diluir y expulsar de forma violenta e inmediata las toxinas acumuladas en la pared del estómago. Claro, como si fuera un lavado de emergencia. Y eso provocaba el reflejo del vómito. No era rechazo al agua en sí, era un intento de limpieza de emergencia de un cuerpo al límite de la toxemia. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad para cualquiera que nos esté escuchando? Esa es la clave. Si nuestras células pueden secarse y perder casi un 30% de su volumen, si el hígado se convierte en un almacén de miles de piedras de colesterol, y si estamos nadando en toxinas que el cuerpo no tiene agua para evacuar, ¿cómo nos avisa el organismo de que el sistema está colapsando antes de que sea demasiado tarde? Pues el material de hoy lo deja clarísimo. Y es algo que todos experimentamos, a través del dolor. El mecanismo fisiológico del dolor, tal y como lo describe esta fuente, rompe con la visión tradicional. Sí, dale una vuelta a esto, porque es fascinante. Cuando hay una escasez grave de agua, las enzimas de las células no logran avisar de forma eficiente al cerebro para que dispare la sensación normal de tener sed. O sea, perdemos la capacidad de sentir sed. A menudo, sí. Ante esta emergencia silenciosa, el cerebro recurre a liberar y almacenar un neurotransmisor crucial, la histamina. La histamina. Y aquí la lectura nos pide un cambio de chip importante. Porque siempre pensamos en la histamina como la alergia. Exacto. No debemos pensar en la histamina únicamente como esa sustancia molesta que nos provoca alergia al polen en primavera. Ya. En este contexto, la histamina actúa como un gestor de crisis supremo. Gestor de crisis. Se encarga de racionar y redistribuir la poquísima agua disponible en el cuerpo para asegurar que los órganos vitales sigan funcionando. Claro. Prioriza el corazón, el cerebro. Exacto. Cuando la histamina y sus reguladores subordinados comienzan a recorrer los nervios sensoriales para desviar el agua de una zona periférica a otra crítica, esa fricción química desencadena un dolor fuerte. Un dolor punzante y continuado. Eso es.
O sea, que enfermedades enteras que giran en torno al dolor crónico, como la artritis reumatoide, la fibromialgia, las neuralgias o esas cefaleas y migrañas insoportables, según esta premisa, no son patologías aisladas que caen del cielo. No, para nada. Son manifestaciones directas de la actividad de la histamina advirtiendo a gritos de que hay una sequía grave, ya sea local o generalizada, en los tejidos. Exacto. Y es en este punto donde el texto lanza una de sus críticas más severas a la medicina contemporánea. Sí, va directo contra los analgésicos. Alerta sobre el grave peligro que suponen los analgésicos de uso diario. Medicamentos que todos tenemos en el botiquín, como el ibuprofeno o el paracetamol. Que nos tomamos a la mínima. El autor argumenta que cuando tomamos estos fármacos para silenciar un dolor crónico, no estamos aportando ni una gota de la hidratación que el tejido suplica. Solo apagamos el sonido. Lo que hacemos es cortocircuitar químicamente la red de comunicaciones de emergencia del cuerpo. Cortocircuitar. Estos fármacos interrumpen a la fuerza el enlace entre la histamina y reguladores clave como la vasopresina o la prostaglandina. Apagan el panel de alarmas. Apagan el panel de alarmas mientras el fuego de la deshidratación sigue arrasando el edificio. Y las consecuencias de apagar esa alarma pueden ser devastadoras. Para ilustrar cómo esta dependencia de los químicos puede destruir una vida, el texto recupera el caso muy sonado de Rush Limbaugh, el famoso locutor de radio estadounidense. Sí, un caso muy conocido. Su historia, independientemente de cualquier otra consideración, es el ejemplo médico perfecto de cómo el sistema actual te empuja por un embudo. Sí, Comenzó intentando tratar dolores de espalda cotidianos con calmantes recetados y acabó atrapado en una adicción brutal a los opioides que casi le cuesta la carrera y la vida. es que los opioides son palabras mayores. Y la lectura detalla que salir de esa trampa médica no es nada sencillo. Menciona que un tratamiento de desintoxicación rápida bajo anestesia general para limpiar los receptores del cerebro de estos analgésicos cuesta cerca de $5.900. Madre mía. Casi $6.000 y un riesgo vital enorme. ¿Todo por qué? Todo por haber intentado silenciar rutinariamente lo que originariamente era, supuestamente, una simple alarma del cuerpo pidiendo agua e higiene celular. Es que más allá de los costes económicos y el riesgo de adicción severa, hay un apunte particularmente incisivo en el material sobre las tácticas de la propia industria farmacéutica. Ah, sí, lo de los sabores. El autor señala la inmensa ironía y el cinismo de añadir sabores agradables, como el mentol, a calmantes hepatotóxicos extremadamente potentes. Hepatotóxicos, o sea que dañan el hígado. Exacto. Menciona específicamente el caso del Tylenol Extra Strength, que es básicamente paracetamol en altas dosis. Ajá. Argumenta que disfrazar estos potentes supresores químicos con sabor a menta, para que parezcan pastillas refrescantes e inofensivas, crea una falsa y peligrosa sensación de seguridad en el consumidor. Como si te estuvieras tomando un caramelo. Exactamente. Enmascara deliberadamente el hecho de que estos medicamentos están suprimiendo de forma antinatural un mecanismo vital de supervivencia. Y que, consumidos de forma continua, pueden causar hemorragias gastrointestinales severas. Hemorragias, destrucción hepática e incluso daño cerebral. El mensaje central, el cambio de paradigma absoluto que propone esta lectura, es que el dolor no es el enemigo a batir. Para nada. El dolor es un esfuerzo activo de curación, es un grito desesperado de los tejidos pidiendo hidratación, es una señal de resistencia física ante un entorno celular tóxico, o incluso, como apunta el texto, una manifestación de resistencia emocional. ¿Una resistencia del cuerpo? Luchar contra ese dolor bombardeándolo con químicos, en lugar de limpiar e hidratar el terreno, según el autor, solo garantiza un daño estructural mayor y más dolor a largo plazo. Desde luego, es mucha información que procesar, sin duda. Totalmente. Vamos a recapitular de forma concisa el terreno que hemos cubierto hoy, porque le hemos dado la vuelta a la anatomía entera. Sí, hemos desmontado un par de cosas. Hemos desgranado dos pilares radicalmente distintos de la medicina natural según este material. Ajá. Por un lado, la hipótesis de que los cálculos biliares intrahepóticos, esas decenas de miles de piedras invisibles de colesterol que taponan el hígado, representen el verdadero origen ignorado de innumerables enfermedades crónicas. Afectando desde la absorción de calcio en los huesos hasta la función cardiovascular, como vimos. Exacto. Y por otro lado, la asombrosa premisa de que el dolor crónico que plaga a la sociedad moderna no es una enfermedad en sí misma, sino el llanto incesante de un cuerpo profundamente deshidratado y tóxico. Una alarma vital. Una alarma vital, que nos hemos acostumbrado a desconectar sistemáticamente tragando analgésicos con sabor a menta y bebidas diuréticas.
Toda esta perspectiva plantea una pregunta final bastante profunda. A ver. Si aceptamos la premisa de que el dolor es simplemente la alarma de incendios de nuestra biología advirtiendo sobre una sequía tóxica interna, Sí. y si observamos nuestro estilo de vida moderno, saturado de estimulantes diuréticos, dietas procesadas sin agua y analgésicos de acción rápida diseñados para apagar esa alarma de inmediato, Ya veo por dónde vas. cabe preguntarse seriamente, ¿hemos confundido a nivel social el silencio temporal de un síntoma con la verdadera curación? Qué gran pregunta. Quizás el avance médico más radical a nivel personal no resida en descubrir el próximo fármaco inhibidor del dolor, sino en reaprender el idioma primitivo en el que nuestro cuerpo pide auxilio. Aprender a escucharlo. Sí, antes de que nos veamos obligados a desconectar el sistema por completo. Una reflexión brillante para cerrar nuestra inmersión de hoy. Como siempre decimos, el objetivo de analizar estas fuentes no es que la audiencia acepte todo de forma ciega y tire sus botiquines a la basura. Por supuesto que no. El objetivo es ampliar nuestros horizontes y entender otras lógicas. Animamos a quienes nos escuchan a mantener viva esa curiosidad intelectual. A cuestionar siempre la información. Exacto, venga de la medicina convencional o alternativa. Y sobre todo, a empezar a prestar un poco más de atención a las señales silenciosas o a veces dolorosas de su propio cuerpo. A lo mejor solo está pidiendo un vaso de agua. A lo mejor. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo. Gracias por acompañarnos.